Israel lleva a cabo un ataque a gran escala en Rafah. El Comando Central de las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, ha lanzado una operación terrestre en Rafah, situada en la frontera con Egipto en la Franja de Gaza. El inicio de la operación se conoció inmediatamente después de una reunión estratégica entre el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y altos líderes militares, incluido el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi, y el jefe de la Dirección de Operaciones, el general de división Oded Basyuk. Como parte de la operación Espadas de Hierro, que precedió a la invasión terrestre, aviones israelíes llevaron a cabo ataques aéreos masivos en Rafah y sus alrededores, alcanzando más de 40 objetivos. Según informes preliminares, la parte terrestre de la operación está dirigida por la 93ª Brigada de Infantería Naval. Rafah se ha convertido en un refugio para cientos de miles de refugiados del este y centro de Gaza, lo que complica significativamente la situación sobre el terreno y aumenta el riesgo de víctimas civiles. Muchos observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el posible gran número de víctimas civiles. Israel ha anunciado su intención de exterminar completamente a Hamas en Rafah. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, confirmó sus intenciones de continuar la operación militar en Gaza, a pesar de la tregua declarada por el movimiento Hamas. Según fuentes de Avia.pro, durante una visita a unidades de las FDI ubicadas en la frontera con Gaza, anunció la continuación de las operaciones en Rafah, la última ciudad del enclave donde aún opera Hamas. La operación en Rafah continuará hasta que Hamas sea completamente destruido en la zona o hasta que todos los rehenes sean devueltos. Enfatizó el ministro. Gallant también señaló que las tropas israelíes recientemente tomaron el control de un puesto de control clave en la frontera de Gaza con Egipto. El ministro de Defensa también expresó su disposición a intensificar la acción militar en todas partes de Gaza si no se llega a un compromiso sobre la cuestión de los rehenes. Israel lanzará un asalto a Rafah en 48 horas. Las fuerzas de defensa de Israel han lanzado una campaña para informar a los palestinos de la necesidad de evacuar el este de Rafah, situado en el sur de la Franja de Gaza. Los residentes de la región reciben folletos, mensajes de texto y llamadas con instrucciones sobre qué zonas abandonar y qué rutas tomar hasta una zona humanitaria especialmente equipada. Según fuentes de Avia.pro sobre el terreno, estos mensajes aparecen 48 horas antes del inicio real de los ataques israelíes, lo que indica los preparativos para el asalto a Rafah. La orden de evacuación solo se aplica a algunas zonas orientales de Rafah, no a toda la ciudad. La declaración militar señala: con la aprobación de los dirigentes políticos, las fuerzas de defensa de Israel están pidiendo a la población bajo control de Hamas que abandone temporalmente el este de Rafah hacia una zona humanitaria ampliada. Según los representantes militares, este proceso se desarrollará gradualmente, de acuerdo con la evaluación actual de la situación. La zona humanitaria ampliada incluye las áreas de Al-Mawasi y Khan Yunis, donde se han instalado hospitales de campaña y campamentos para los palestinos desplazados. El comunicado añadió: las fuerzas de defensa de Israel seguirán persiguiendo a Hamas en todas las zonas de Gaza hasta que todos los rehenes mantenidos cautivos sean devueltos a sus hogares. Israel ataca nuevamente a las fuerzas iraníes en Siria.
Según los medios sirios, el viernes aviones israelíes llevaron a cabo un ataque contra una instalación militar en las cercanías de Damasco, que provocó heridas a 8 soldados sirios y una destrucción significativa. El ataque se llevó a cabo desde los altos del Golán, según una fuente militar citada por publicaciones locales. El sitio de noticias Voice of the Capital informó sobre sonidos de explosiones en el área y agregó que el objetivo del ataque israelí era un complejo militar ubicado cerca del quinto puente en la carretera al aeropuerto internacional de Damasco. Las defensas aéreas sirias no pudieron responder al lanzamiento de cohetes israelíes. Otra fuente, el sitio web Suaida 24, indicó que un edificio escolar utilizado por los servicios de seguridad sirios fue bombardeado. El edificio está situado al este de la carretera Suaida-Damasco y sufrió graves daños. Las ambulancias trabajaban activamente en la zona del ataque. La fuente de Avia.pro añadió que el objetivo del ataque israelí era una instalación militar con presencia iraní en el campo de la región de Naja, adyacente a Damasco. Los aviones israelíes, según la fuente, lanzaron misiles directamente sobre los altos del Golán. Israel parece continuar con los ataques contra Irán y las fuerzas iraníes en Siria, a pesar de las advertencias de Teherán. En Siria, desconocidos atacaron con armas un convoy militar iraní. Según una fuente de información siria, en la ciudad provincial de Al-Bukamal se produjo un ataque contra un convoy iraní que transportaba armas para las milicias chiitas. El incidente se produjo cuando vehículos armados cruzaban hacia Irak y entraban en Siria a través de la zona de Al-Kaban. El ataque fue perpetrado por fuerzas desconocidas que utilizaron armas pequeñas. El ataque hirió al menos a un oficial y dañó un camión y un vehículo militar que acompañaba al convoy. Los acontecimientos se desarrollaron en medio de frecuentes ataques contra objetivos militares iraníes y chiitas, que generalmente se atribuyen a Israel o a la coalición liderada por Estados Unidos. Sin embargo, este caso se diferencia en que el ataque se produjo por tierra y los atacantes no fueron identificados. Después del ataque, las fuerzas sirias e iraníes cerraron la zona y llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva, pero no pudieron determinar la identidad o afiliación de los atacantes. A pesar del incidente, el cargamento continuó su camino y el convoy llegó a una zona industrial al sur de la ciudad. Los hutíes amenazan con atacar el Mediterráneo. El representante del movimiento Ansar Allah, Yahya Sari, anunció el inicio de la cuarta etapa de operaciones contra los buques marítimos asociados a Israel. Según él, si las fuerzas de defensa de Israel lanzan una operación militar en Rafah, los hutíes están listos para atacar cualquier barco en los mares Rojo y Mediterráneo que se dirijan a puertos israelíes. Sari enfatizó que los hutíes tomarán medidas contra todos los barcos, independientemente del país de origen, si violan la prohibición del transporte marítimo israelí y se dirigen a los puertos de la Palestina ocupada. Los ataques también podrían extenderse a la zona del Golfo de Adén. Este es un ataque a todos los barcos que violan la decisión de prohibir el transporte marítimo israelí y se dirigen a los puertos de la Palestina ocupada desde el mar Mediterráneo en cualquier zona accesible a nosotros, advirtió Yahya Sari. También dijo que en caso de una operación de las fuerzas de defensa de Israel, el ejército yemení impondrá sanciones integrales contra todos los barcos y compañías asociadas con las escalas en puertos israelíes, extendiendo el bloqueo al Mediterráneo oriental.
Sin embargo, Occidente cree que es poco probable que tales amenazas se cumplan, y señala que los hutíes solo tienen éxitos menores en aproximadamente 1 de cada 6 ataques a barcos frente a sus costas, y a una distancia de 6.000 kilómetros, lo más probable es que tales ataques no se realicen. Ser capaz de alcanzar objetivos en movimiento.